Bueno, estamos entrando a temas realmente muy importantes. Nos acaba de decir Thierry algo esencial. La desigualdad, durante estos 20, 22 años, no solamente la pobreza y la pobreza extrema han crecido, sino se ha hecho un gran abismo social en América Latina, pero particularmente en México, porque ahora resulta que somos el país más desigual de la Tierra. Ya le ganamos al Brasil. Bueno, en fútbol no, pero en desigualdad sí. Entonces, es posible que florezca una democracia si no hay ciudadanía económica y social, expresión desde luego uniforme del PNUD, no hay una especie de falsificación de la democracia. Ahora, basta con cambiar un modelo político, pasando el Estado autoritario a un Estado, digamos, democrático, o también hay que cambiar un modelo económico. Esa es la gran pregunta. En realidad hay que hacer un nuevo acuerdo institucional completo, porque incluye mucho más pacto social. Un pacto social nuevo, que incluye también no solo al mercado, no solo al Estado, ¿no?, circunscrito más a los poderes del Estado, sino que tiene que incluir evidentemente a la ciudadanía. Y ese es un déficit que tiene hoy la democracia mexicana, ¿no? Y a partir de eso sí podríamos decir que la democracia sin derechos no puede ser democracia. Entonces tenemos avances democráticos acotados que no van a modificar por sí solos la situación la situación que permite el desarrollo de las personas. Yo creo que sí hay que reconocer que, por ejemplo, la libertad de expresión es así. Ha Aunque crecido. Ya andan castigando a algunos periódicos por meterse con ciertas familias. Sí. No, pero crece, pero dentro de un marco también que no está acotado y que está regulado. Entonces las libertades pueden ir siendo, pueden ir generando excesos que van vulnerando los derechos también de las personas. Perdón que le haga un poco de nuevo de abogado del diablo. En 1988, en la campaña electoral, no nos abrieron una sola estación de radio, no digo de televisión. Eso fue algo que logramos a pulso. Claro. Ahora, ¿se puede hablar de una comunicación democrática en un país donde el 74% de las emisiones de televisión están en manos de una sola compañía? ¿De veras? El promedio en Europa es de 28% y en Estados Unidos del 32%. ¿De veras podemos hablar? No, cuando le están imponiendo no. Candidatos como si fueran detergentes, degradando el debate político a través de mentiras. ¿O tú crees que eso es realmente una democracia? No, es donde evidente se compra que no. el tiempo de radio y televisión y es para fines políticos. Que también ahí ha perdido espacio la ciudadanía. Ahí no solo hay desequilibrios de mercado, ahí ha perdido espacios la ciudadanía porque los ciudadanos en concreto tienen muy pocas posibilidades o nulas posibilidades de acceder a los medios y poder comunicarse. Por eso estamos aquí. ¿Sabes que con la ley Televisa que se llama, si no procede la impugnación, estas televisiones públicas, que no son concesionadas, son permisionadas, están en peligro? Sí, claro. Y que hay recomendaciones de la UNESCO, del PNUD, de ampliar la televisión pública y educativa. Sí. Entonces yo pongo mucho en duda, discúlpame, que haya un avance realmente de la comunicación democrática en México. Y la prueba es que en Europa ya están prohibidos casi en todos los países la compra de tiempo radio y televisión para fines políticos, incluso constitucional, porque se mercantiliza. Y entonces el ciudadano todavía es cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. ¿Sí? Bueno, no sé qué tú pienses. Habla la PNUD de 3 tipos de derechos, de ciudadanía. Dice, la ciudadanía política es muy baja, porque se contenta con votar y ya. No hay participación ciudadana amplia, no hay organizaciones de consejos económicos sociales, no se ha reglamentado el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación de mandato. Luego, la civil es muy baja también porque ni hay gran cumplimiento de las obligaciones y un porcentaje pequeñísimo de ciudadanos acude a los tribunales, no hay ejercicio de los derechos, y luego la económica y social. ¿Tú qué dirías sobre esto? ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorarlo? ¿Qué sería un pacto social, como lo está planteando Bucio? Mira, Porfirio, yo creo que la oposición, que estuvimos muchos años luchando por la apertura democrática, quedó, yo creo, con una visión pequeña, que era nada más tirar al PRI. Como que eso fue... Ese fue el lema de Fox. Exacto, eso fue sacarlo decir... de los pinos. Exactamente. Para quedarse hechos. Pero ahí esa visión pequeña, no de altura. Visión de caballazo. Quítate tú para que me ponga yo. Entonces, aquí este es el problema.
no ha habido en México los puntos de acuerdo donde se pueda incluir la agenda social. La agenda del Estado. Exacto, que esté el tema de la desigualdad. Porque si el problema, como tú bien lo dices, en la democracia no incluimos el tema de la desigualdad, está en peligro la democracia. Es decir, el gran problema, y eso es un poco el informe de Naciones Unidas, es donde pone el acento. No habrá derechos políticos mientras exista la desigualdad en la gente. Uno de los autores del informe, Garretón, tiene una frase excepcional que dice, bueno, a lo mejor en América Latina la globalización es incompatible con la democracia. Es una frase también muy brillante. ¿Cómo hacemos para modificar los términos de nuestra acción? Entonces, yo creo que hoy tenemos ese desafío, el desafío de colocar a todos, porque aquí digo, tenemos que incluir a los partidos, a las autoridades, al Congreso, a todos tenemos que incluirnos, pero que sientan que la sociedad civil tiene que estar en uno de los asientos en este diálogo de los acuerdos. En uno de los asientos ser el autor principal. Yo creo que quisiéramos no jugar al vanguardismo, sino creo que la capacidad es que seamos generar estos espacios. Un marxismo societario. Exacto. Que no es el proletariado, sino la sociedad un espacio civil. donde sintamos, que tú también has trabajado mucho, de construir estos espacios de imparcialidad, donde podamos sentarnos, ¿no? De neutralidad. De neutralidad, donde podamos sentarnos para construir esta agenda, que uno de los puntos de esta agenda tiene que ser lo social, ¿no? Acabo de dar una conferencia sobre la nueva Constitución del Distrito Federal y propuse que se haga una organización ciudadana con expertos, con representantes de las cámaras, para que presente un proyecto. Y di lectura, en lo fundamental, a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es un ejemplo, donde tiene una carta de derechos fundamentales, como un poco la de la Unión Europea, y donde está todo lo que tú dices. Son 14 puntos: derechos de las mujeres, derechos de los jóvenes, de los niños, derechos a la salud, derechos al medio ambiente, derechos de los adultos mayores. ¿Cuáles son? ¿Qué es el espacio de una ciudad? ¿Para qué se construye una ciudad? ¿Qué es la ciudadanía? No es sino, la ciudad no es sino el espacio de la ciudadanía. Entonces, sí se puede que la iniciativa la tomen los ciudadanos. ¿Tú cómo la ves, Thierry? Yo, miro, para volver a lo del seminario internacional, yo te diría que una de las motivaciones principales que tenemos nosotros para participar en él es la gran paradoja de las transiciones democráticas de América Latina. ¿Cómo podemos explicar que tenemos un alto nivel de participación de los actores civiles, de la sociedad civil, en los procesos de transición? Y luego se echan para atrás. Y luego se echan para atrás. Entonces, ¿qué pasa en la relación entre el ciudadano y esta famosa democracia que estamos construyendo, para que una vez conquistados algunos espacios fundamentales, particularmente todo el espacio electoral, tengamos este reflujo, ¿no?, de la sociedad civil y una especie, no voy a decir confiscación, pero tentación de confiscación de los espacios públicos por la clase política? Y no incluyo solamente a los partidos políticos, la clase política en el sentido lato de la palabra. De eso queremos hablar, porque es imposible pensar que vamos a poder reconstruir o fortalecer el Estado en la dirección de un mayor combate a la pobreza, mayor combate a la desigualdad, mayor respeto a los derechos humanos, si no tenemos una interlocución fuerte entre el ciudadano y la democracia. De hecho, una de las... Interlocución y hasta alianza. Un poco rusoniano, ¿no? Por contrato supuesto, social. Por supuesto. Y una de las cosas que nos criticaron a nosotros por los contenidos del informe es que hablamos mucho del ciudadano de alta intensidad, pero le falta una pata a nuestro informe, que es qué hacer desde la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el tema no es cuestionar la importancia de la democracia representativa. Necesitamos parlamentos, necesitamos sistemas de partidos políticos que funcionen. Equilibrio entre democracia representativa pero eso y participativa. tenemos que construirlo desde la sociedad y no solamente desde la clase política. Yo creo que el gran reto que se está presentando a los participantes en esta reunión de la semana entrante es este. Muchas gracias. Yo lo veo, en lo que tú hablas de los acuerdos. Yo no veo al ciudadano contra el poder, sino veo a una nueva relación del ciudadano y el poder. Tampoco veo al Estado contra el mercado ni al mercado contra el Estado,
sin una nueva relación entre Estado y mercado. ¿Contra qué? Contra los factores que impiden el desarrollo de la democracia y el desarrollo de la economía, que son precisamente los poderes fácticos. Otro problema que tuvimos con el informe es que habla de poderes fácticos que son las empresas transnacionales, hasta las calificadoras de riesgo resultan poderes fácticos. Son los fácticos legales. Los fácticos legales, exacto. Las finanzas internacionales, la televisión, que es un Estado de Derecho, es entre azul y buenas noches. Yo creo que esté mucho en el Estado de Derecho la televisión. Y luego los ilegales, que son el narcotráfico, el crimen organizado, etc. Se enojaron los de... La sociedad incivil. La sociedad incivil, se enojaron los de la televisión, por ejemplo, que por qué los poníamos con crimen organizado. ¿Te acuerdas? Bueno, es otro tipo de crimen. Y también está organizado. Muy organizado. Es un crimen contra las conciencias. ¿Tú cómo verías ya esta posibilidad de armar los consensos desde abajo y cómo podríamos llenar ese hueco, ese espacio vacío entre los ciudadanos y el Estado, entre los espacios públicos y los espacios privados? Mira, yo creo que ante todo tenemos que hacer una autocrítica de que la política está secuestrada por el dinero. Eso también es parte de la descomposición del asunto, de que tenemos que hacer una estrategia de rehabilitar lo político. Pero ya rehabilitar lo político, sentarnos desde otra mentalidad. Es ¿no? muy importante. Sí, porque si seguimos pensando que todo es mercantilismo político, Pues es lo que está haciendo. exacto, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y si queremos que la política es cómo podemos hacer acuerdos para trabajar juntos, aunque tú eres diferente a mí, pero yo tengo coincidencias contigo en esto. Tenemos que cambiar el asunto de cómo se hace la política. Y yo creo que ahí es donde los ciudadanos le tenemos que poner a la política un contenido fundamental, que es la ética. No vamos a hacer política si no están los valores como la transparencia, cómo llegar a ser tolerantes unos con otros. Todavía está ¿Sí? medio satanizada la política en la ciudadanía porque venimos de un régimen autoritario. Todavía como Exacto. decía el general Mújica, en épocas del constituyente, dice la política debe dejar de ser eso que pasa entre los políticos para ser algo que pasa entre los ciudadanos. Así es. Una gran idea me parece esta, pero yo quisiera entrarle a un punto concreto de los derechos humanos. ¿Está bien la organización actual de protección de derechos humanos? ¿Es suficiente? ¿Es suficientemente eficaz las comisiones de derechos humanos, los órganos públicos responsables de los derechos humanos? ¿O nos falta un tramo? No, nos falta un tramo. ¿Cuál sería los ese tramo? organismos públicos de derechos humanos, tal como se constituyeron en México, no tienen necesariamente el mismo esquema institucional que los organismos públicos de derechos humanos en otros países. Por ejemplo, no podemos conocer de asuntos electorales, no podemos conocer de asuntos laborales. Y ni ¿no? tampoco dar recomendaciones sobre resoluciones judiciales. Tampoco. El asunto, por ejemplo, de los asuntos laborales. Los derechos económicos tienen que ver en muy buena parte con la situación del trabajo de cada una de las personas, ¿no? Y hay un gran espacio que se da todos los días de violación de derechos de distinto tipo a las personas en sus espacios laborales, pero también en la forma en cómo los mecanismos institucionales, las leyes, los reglamentos, las normas, se van poniendo y afectan de alguna u otra manera a los ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos en lo particular. Y la participación de los ciudadanos en estos órganos, como hay una resolución de Naciones Unidas que se llama Resolución sobre la composición de los órganos públicos de derechos humanos, donde recomienda la plena participación de la sociedad, así como este seminario, de las iglesias, de los barras de abogados, de los partidos, que no sea, incluso, ¿no? Sí, pero incluso que no sean los partidos los que resuelven quién está ahí, porque a su conveniencia a uno le regalan, le conceden la presidencia del IFE, a otro le conceden la otra. En esto se debe avanzar. ¿Cómo se podría avanzar? Se debe avanzar en la participación plural de todos los sectores de la sociedad, pero lo que se debe de cuidar mucho es no perder la ciudadanización. Exactamente. Y no caer en la partidización. Exactamente. Y yo creo que algo que ha pasado con los organismos autónomos, no solo los de derechos humanos en el país, también los electorales, también los organismos de acceso a la información, es que al final se están convirtiendo en un espacio de reparto de poder entre los partidos. Sí, Tal claro. cual lo dices, a este Feudalización le toca la del poder. presidencia. Entonces la autonomía
Es muy relativa. La autonomía es una cosa que se tenemos que reparten los cuidar reinos, mucho. los principados, ¿no? Y las baronías, como en la época feudal. Tal cual. Esto es una cosa importante, Helio. Has dicho algo fundamental. Hay derechos laborales que son derechos humanos y otros no. Los derechos humanos laborales son prohibición del trabajo de los moneros, jornada máxima, descanso semanal, derecho a la sindicalización, a la contratación colectiva, etc. Salario mínimo. Y están en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, creo que son 21 y 22. Así como hay 2 artículos que definen los derechos políticos. El acceso en condiciones de igualdad a la función pública, el derecho a exigir en elecciones libres y periódicas a los gobernantes. En pactos civiles y políticos de Naciones Unidas son más grandes, en pactos económicos y sociales son más grandes, en el convenio de San José son más grandes. Yo voté en contra las 2 veces de la creación y de la reforma, artículo 102, habiendo sido el promotor. La primera porque no tenía suficiente autonomía y la segunda porque excluyen deliberadamente derechos. ¿Sí? Los derechos humanos son indisolubles, están interrelacionados, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para crear la conciencia de que los derechos sociales son también exigibles, que no son letra muerta? Bueno, yo creo que esa es parte de la lucha que hemos tenido de la sociedad civil. Nosotros venimos de una ciudadanía social, donde que desde la ciudadanía social fuimos abriendo los otros derechos. Esto ha sido una de las luchas fundamentales desde el 68 a la fecha, donde una de las demandas era el respeto a la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. Luchamos para que nuestras demandas no fueran demandas que nada más los funcionarios podían responder, sino eran la protesta con la propuesta. Venimos de toda una acumulación y de aquí hay muchos conocimientos desde la sociedad civil. Si no hay organizaciones de enlace y vinculatorias, la protesta social nunca se convierte en política pública, ni en reforma institucional. De eso vamos a platicar en el último bloque.